amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La Comisión Nacional de Vivienda proyecta que la inversión en el sector para este 2016 termine con una cantidad de 454,000 millones de pesos para apoyar 1,700,000 familias. Sobre el rezago en vivienda en el país, el organismo dijo que este bajó del 37 al 28% del parque habitacional, o sea, de 13 a 8,9 millones de viviendas. Se estima que llegue a 25% al final del sexenio. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Paloma Silva de Anzorena, directora general de la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Paloma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Paloma, Buenas noches. Crecimiento importante en zonas distintas del país, en el Distrito Federal. Toda esta recomposición de la vivienda, ahora dicen vivienda vertical, recomposición del modelo que había venido pues transformándose y que se vino abajo por distintas razones, algunas por mala planeación otra vez. ¿De qué manera en los últimos meses esto ha venido ya transformándose en lo que podríamos llamar una situación ya de crecimiento? Pues alguien dice muy superior incluso a lo que la economía mexicana puede crecer en los próximos años. Pues sí, miren, efectivamente este sector se ha constituido en un gran detonador de crecimiento económico y de generación de empleo. Si recordamos, hace 2 años y medio, el sector estaba decreciendo al 6%. Era un sector altamente concentrado, existían pocos desarrolladores de vivienda y prácticamente se atendían ciertas plazas del país. Jalisco, Nuevo León, Valle de México, pero no existía una penetración nacional. Entonces lo que se tenía que hacer era, en primer lugar, hacer una industria diversificada. Y diversificada tanto en tema de tipo de solución de vivienda, porque ya no es nada más la solución de vivienda en adquisición, sino hay vivienda en renta, hay vivienda en autoproducción asistida, o sea, vivienda rural, vivienda para militares, vivienda para marinos, para todos los segmentos, pero también era importante penetración nacional, ¿no? Hoy, por ejemplo, la principal industria de Yucatán es el sector de la vivienda. Una de las principales industrias de Querétaro es el sector de la vivienda. Entonces, realmente para abatir el rezago habitacional, que era lo que más nos importaba a nosotros, y justo bajar del 37% a este 28% y llegar al 25%, en primer lugar teníamos que identificar cuáles eran los tipos de soluciones que requerían las familias, no los que nosotros les queríamos dar, sino qué necesitaban. En segundo lugar, llegar a ellos. Y teníamos que llegar con diferentes soluciones de vivienda y a través de diferentes canales. La banca sabíamos que era un elemento muy importante, la banca se había replegado en el tema de financiamiento a crédito a la construcción. Hoy tenemos crecimientos del último año del 14% de la banca. O sea, la banca está muy activa tanto otorgando créditos a la construcción como créditos hipotecarios. Era también esencial el que se abriera el FOVISSSTE, no solamente a familias que salieran sorteadas, sino a todos los burócratas. En el caso de Infonavit, que se abrieran a nuevos programas. Y hoy sí vemos, y comentando lo que tú estás señalando, vemos que hacia adelante tenemos ya los pilares bien cimentados como para que esta industria no solamente tenga un crecimiento, que ya llevamos 19 meses consecutivos de crecimiento, tanto en índice global de actividad económica como en inversión fija bruta. Lo sorprendente, por ejemplo, de inversión fija bruta, que es como nuestro indicador adelantado de qué están viendo los empresarios, ¿no? Cómo se están haciendo llegar de maquinaria, de equipo, de contratistas, etcétera. Pues en el mes de enero creció al 11.9%, ¿no? El del sector de la construcción creció al 1.7% y el nacional creció al 0.1%. Entonces estamos creciendo muy por arriba de la economía, pero con bases sólidas, ¿no? Porque no queremos crecer como otros países en donde es la segunda vivienda o no, sino realmente es atendiendo necesidades. Entonces, ¿qué nos hace suponer que esto puede seguir manteniéndose con estos niveles de crecimiento y generando el empleo? Porque también el empleo ha sido un detonador muy importante para este sector. Sin lugar a dudas que hay una necesidad, ¿no? Entonces, no es algo ficticio. O sea, todavía hay un 28% de rezago que tenemos que atender. En segundo lugar, que tenemos las fuentes de financiamiento. No solamente está la banca comercial, ya estamos también incursionando con emisión de Cebures. Estamos trabajando mucho con José Oriol en la Bolsa Mexicana de Valores para que los desarrolladores también tengan fuentes alternativas de financiamiento, con Banco Mundial, con BID, con Banco de Desarrollo Alemán,
para atraer financiamientos. Entonces, si tenemos los mecanismos de financiamiento de la producción, si tenemos la necesidad, y esta necesidad se puede atender a través de productos crediticios, como los créditos hipotecarios, los microfinanciamientos, etcétera, entonces ya tenemos el soporte para poder continuando de manera sostenida. Paloma, hay un elemento de esta cadena productiva de la vivienda que en ocasiones anteriores funcionó muy bien, luego se hizo relativamente más escaso y luego empieza a detonarse, pero de manera diferenciada, que es el subsidio. Hay muchos desarrolladores que sin subsidio simplemente no van. ¿Y en qué medida los desarrolladores de vivienda están encontrando esto? Pues ahora sí que como una adicción, o sea, sin subsidio no le entro. ¿Y cómo se puede orientar? Especialmente pues en esta parte de verticalidad de la construcción, más orientado hacia lo que es el valor del terreno. Los terrenos están subiendo bestialmente, no solamente en el Distrito Federal, en prácticamente todas las ciudades de México. En la medida que tú impides su expansión, pues lo de adentro vale y cada vez vale más. ¿Están pensando en esta parte de cómo manejar este subsidio? Sí, sin lugar a dudas. En primer lugar, se transformó completamente, y déjenme platicarles que nos acaba de llegar la evaluación del programa de subsidios por parte de Banco Mundial y se volvió en un referente internacional. Se transformó. O sea, antes el subsidio solamente se daba para vivienda en adquisición nueva. Y no importaba nueva. Y no importaba dónde la consiguieras, ¿no? Entonces, eso trajo una consecuencia de vivienda abandonada importante. Entonces, lo primero que se hizo fue definir, sí te voy a apoyar, pero tienes que elegir una casa que esté cercana a fuentes de empleo, a equipamientos educativos, de salud, a transporte. Entonces, se hicieron estos perímetros de contención urbana para que las ciudades, porque ustedes iban por la carretera y veían extensiones y extensiones y extensiones de vivienda, que después era muy difícil municipalizar y que los mantuviera bien. Los servicios, llevarles es un desastre. Exacto. Entonces, fue el primer elemento. El segundo elemento fue, te voy a dar más subsidio conforme esa vivienda esté mejor. Esté mejor en términos de qué. Obviamente que sean viviendas de más de 46 metros cuadrados, que tengan 2 recámaras, pero además viviendas que sean sustentables. Platicábamos hace algunos meses que todas las viviendas que tienen subsidio tienen que tener ecotecnologías de segunda generación. ¿Qué significa eso? Que tienen que tener ahorros de agua y ahorros de energía, para que las familias consuman menos en eso y se vuelva también una cartera crediticia más sana. Entonces, te voy dando más si tienes estos requisitos, pero también si tienes cercano un kinder, si tienes cercano un parque, si tienes cercano un transporte. Entonces, lo que vas haciendo es que vas redirigiendo estas soluciones de vivienda. Ahora, efectivamente, todavía, y si además es vivienda intraurbana, mucho más subsidio, ¿no? Efectivamente, hay suelo intraurbano en muchos lugares, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, que es donde se necesita ahora más. Pero hemos estado trabajando de cerca con las autoridades, porque si tú antes querías tener una vivienda unifamiliar de 350 metros, donde podía caber un edificio donde podíamos meter 12 departamentos y que no necesitabas 2 cajones de estacionamiento porque tenías ahí el metro o tenías ahí el transporte público, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando es con la Asamblea del Gobierno del Distrito Federal, trabajamos muchísimo con los presidentes municipales de toda la zona conurbada de Jalisco, con todos, con los de Yucatán, ¿y se etcétera. dejan, Paloma? Fíjate que muchos incrementaron, por ejemplo, de 40 viviendas por hectárea, se fueron a 120 viviendas por hectárea, ¿no? Entonces, lo que sí queda claro es que ya no podemos seguir construyendo estas megalópolis, ¿no? Estamos muy de cerca trabajando con Banobras en todo el tema de las zonas económicas especiales. Es muy importante que en México se empiecen a detonar, y ya se están detonando, ciudades medias. Lo vemos en el Bajío, ¿no? Tenemos a León, tenemos a Irapuato, tenemos a Silao. Eso que ha logrado que no se va toda la presión hacia Guanajuato. Entonces, es un tema, sí, del programa de subsidios, pero también es un tema de la nueva agenda urbana, ¿no? Y esta nueva agenda urbana que es, tenemos que ir a ciudades más compactas, tenemos que hacer que las familias vivan cercanas a sus fuentes de empleo, y además a los desarrolladores les ha ido muy bien. O sea, realmente han tenido muchísima rentabilidad durante los últimos 2 años y han sido también, han entendido muy bien esta nueva política y estamos trabajando muy de cerca, ¿no?, con los empresarios para que suceda.
Durante el siglo XX en México el asunto de la vivienda fue más bien malito, no, ni se construía, ni se financiaba, ni nada. En este siglo ya se empezó a financiar muy bien al principio y este financiamiento tan fluido hizo que se construyeran estos espacios que algunos pues ya estaban demasiado lejos, ¿no? Y ahora este cambio que se realizó, que empieza prácticamente en fines de 2011, pues tuvo un bache grandototote. Ahora vivienda es uno de los motores que afortunadamente entró a funcionar ahorita porque el petróleo ahorita no funciona, entonces lo que está moviendo la parte industrial. Pero el riesgo que percibo yo hacia adelante es que conforme se va uno acabando el segmento de vivienda media, un poquito menos que media, empieza uno a llegar a sectores en los cuales pues no hay financiamiento que funcione. Es decir, en una ciudad ya más o menos desarrollada, el terreno es caro, la construcción es cara, y poder construir una vivienda accesible para personas de ingreso muy bajo o que no pueden demostrar ingresos, pues complica mucho las cosas. Entonces, en esa dirección, ¿qué han estado ustedes pensando? Bueno, a las familias, lo principal es que la mayor parte de las soluciones de vivienda se daban a los afiliados. Exacto. Si tenías una subcuenta de vivienda en Infonavit y Fobiste, Ya la perfecto. hiciste. Sí, Si no, hay nada. no hay manera de atenderte, ¿no? Dos terceras partes no tienen nada. Exacto. Entonces, lo que hicimos fue sacar programas para no afiliados. Ahora, al no afiliado no lo puedes atender a rajatabla, no lo puedes atender idéntico. Tenemos un porcentaje de no afiliados muy importantes en comunidades rurales, que no tiene sentido desarraigarlos porque ahí tienen sus temas productivos, ¿no? Entonces, lo que hicimos es un programa con el FIRA, ¿no? En donde no se les atiende a través ni de una banca, ni de Infonavit, ni de Fobiste. Se les atiende a través de cajas de ahorro. Cajas de ahorro, que son ya 60 en el caso de FIRA, por ejemplo, que ya están acostumbrados a darles financiamiento para temas productivos. Entonces, nada más es usar esa misma fibra óptica, ese mismo canal para llegar a ese sector. Y hacemos muchas alianzas también con gobiernos estatales para que también ellos apoyen. Pero también tenemos familias que su solución de vivienda hoy la pueden atender con renta. Entonces sacamos un programa de renta. Otras familias también pueden, mucha de la solución de vivienda en México se hace a través de autoproducción. Y no habían programas de autoproducción asistida. Entonces, Bueno, la tenían los privados que te venden el cemento y te venden el ladrillo y ya tú, o el bloque. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pero además tienen que ser soluciones de autoproducción asistida vernáculas, conforme a los usos y costumbres, con riqueza arquitectónica, ¿no? Entonces, hicimos un programa que se llama Autoproducción Asistida, que de hecho lanzamos esta semana con Fundación Gilberto y otras fundaciones, pero ya llevamos muchísimas viviendas en los últimos años, en donde en el lote, que tienen posesión más no en propiedad, pero trabajamos con la Coret para que también les dé un título de propiedad, ahí mismo donde tienes a la abuela que cuida a los hijos mientras él tiene la tiendita ahí abajo, ahí mismo se autoconstruya su vivienda. Entonces, y bueno, y no solamente cambiamos las soluciones de vivienda, sino abrimos canales por tipo de beneficiario. Por ejemplo, sacamos un programa con Fuerzas Armadas. El de Fuerzas Armadas tiene mejoramiento, ampliación y remodelación, tiene autoproducción, tiene renta y tiene hasta adultos mayores, porque el segmento de adultos mayores no se atendía, ¿no? Uno asumía, bueno, ya tiene su casa y ya resolvió su problema. No es cierto. O sea, el adulto mayor necesita, ya no quiere seguir pagando ese predial, ya no quiere seguir pagando esos servicios, se quedó solo en la casa, los hijos ya no están. Necesito una unidad habitacional en donde lo atiendan, en donde tenga un geriátrico, ¿sí me explicó? Y es vivienda en renta, al adulto mayor no le vas a dar un crédito hipotecario. O una hipoteca inversa, que si la tiene. Para que tenga el recurso de su propia vivienda para vivir bien. Correcto. Y que no importa, ya no dejará beneficiarios. No pasa nada, pero lo disfrutó. Rápidamente, ¿qué hacen con la vivienda abandonada? Estamos con un programa con el Infonavit, o sea, realmente el volumen más importante está en Infonavit. Entonces, Infonavit lo que está haciendo es regenerando las zonas urbanas, porque no es nada más de vendo las viviendas, las pinto, le cambio las ventanas y vuelvo a meter ahí a alguien más, ¿no? No, no es así. Se hace todo un estudio, ellos tienen una fundación en donde se hace todo el estudio de, primero, un diagnóstico de por qué se abandonó. Pueden ser por temas de seguridad, pueden ser por temas de que no tenían suficientes servicios, porque hacían mucho tiempo de transporte, etcétera. Y luego hacen programas con los gobiernos estatales y con el gobierno federal para toda la regeneración, ¿no? En caso de que se haga todo esto, entonces nosotros los apoyamos con un subsidio, pero solamente en ese caso, ¿no?
Y bueno, pues lo importante es que estamos trabajando en la vivienda adjudicada o en la vivienda abandonada de manera reactiva con estos casos. Pero lo más importante es que estamos trabajando de manera proactiva para que no vuelva a suceder con esto que ya les comenté de los Desperdicio de perímetros, de que recursos. estén bien ubicadas, que sea además, la familia tiene que elegir la solución. Todos nosotros elegimos nuestra Claro. solución, ¿no? Que cada quien hace exactamente. Cada lo que- quien necesita elegir su solución y tenemos que apoyarlos con esa solución particular. Bueno, pues ahí está. Paloma Silva de Azorena, directora de la CONAVI, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, es un placer. Buenas noches. Espero que realmente este sector siga siendo un detonador de crecimiento tiene que ser. económico y tenemos todas las bases para que suceda y suceda bien. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El grupo interdisciplinario de expertos independientes denunció en su último informe que hay una falta de voluntad del gobierno federal para alcanzar lo que llaman la verdad sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El grupo no presentó pruebas concretas y el rechazo al tercer peritaje sobre el basurero de Cocula estuvo ahí presente luego de que se comprobó por parte de estos peritos expertos en incendios de que ahí hubo pues finalmente fuego y al menos 17 personas fueron incineradas. Suena interesante que este grupo interdisciplinario, que no es interdisciplinario, ni es de expertos, ni era independiente. O sea, lo único que era grupo. Todos eran abogados, menos uno. ¿Sí? Todos eran militantes políticos o son militantes políticos en sus países de origen. Hay que reconocerlo, no hay nada. Se quejaban de que la prensa no los trataba bien, como si hubiesen venido como que de otro planeta. Aquí eran inmaculados, intocados, que me parece que tampoco tiene por qué serlo. Así como se criticó y se critica los procedimientos desaseados por parte de PGR y por parte de las propias autoridades, que terminaron finalmente convirtiendo un problema municipal, local, estatal, en un problema federal, que ahora New York Times y autoridades se lo avientan al gobierno de México. Creo que es el peor acto de torpeza política que ha tenido el gobierno federal. Lo que me queda claro es que el grupo terminó convirtiéndose en un grupo de presión política. El día de ayer se despedían de los padres de esta gente, pues ya pues en un acto político típico mexicano, Descarado. en donde ya Con los visten florecitas. con florecitas y todo, ya se volvieron parte de la militancia política. Ahora, en términos de presentación de pruebas, hay cosas que, pues sí, son denuncias del sistema político o del sistema judicial mexicano, pero para eso no lo necesitábamos, lo conocíamos. El tema de fallas en el debido proceso, que como El escribía famosísimo. yo ayer ahí en El Financiero, pues es una parte de una perversión que hay en este país en donde los errores de debido proceso terminan siempre beneficiando fundamentalmente a los criminales, nunca a las víctimas, y en donde pues parecería ser que la tesis fundamental de que lo que no se desacredita es que allí lo que hubo fue la presencia de crimen organizado en colusión con autoridades municipales, con participación o al menos omisión por parte del gobierno estatal, y en donde pues a estos estudiantes, infiltrados o no por el crimen organizado, se les asesinó, se les incineró. No se sabe si finalmente todos fueron llevados sus restos al río Cocula, allí a Cocula, y que en función de ello pues se llevó a cabo esta terrible masacre, pero de eso a convertirlo, y creo que este es el grave error del GIEI, que es que venían ya con una tesis previa establecida. La tesis era la que habían comprado grupos diciendo esto fue un crimen de Estado, o sea, el gobierno federal, Policía Federal y el Ejército se los llevó, los desapareció y los mató. Esa era la tesis que venían a demostrar. Y si la realidad era contraria a eso, la realidad estaba equivocada. Y por eso los desechan tesis o desechan pruebas que ahí estaban. O sea, el tema de los restos que aparecieron ahí, que han sido corroborados, que se trata de este muchacho que finalmente es el único que se tiene identificado, pues los hace moverse en un terreno muy difícil de demostrar. Hablan de falta de cooperación. Es cierto, hay niveles de desaseo porque el gobierno creo que entra en un momento, el gobierno federal entra en un momento en donde pues todo lo que es el escenario del crimen ya ha sido modificado,
y a partir de ello se enloda, se mete en un terreno del cual no sabe salir. Yo creo que más que el tema, como se manejó en algún momento, de la Casa Blanca o de los problemas de interés del presidente, el mal manejo del tema Ayotzinapa ha sido el peor error del gobierno de la República. Sí, lo que sabemos ahora con más evidencia es que el sistema judicial mexicano no funciona. Ya lo sabíamos, ahora tenemos más evidencia, qué bueno que la tenemos. Creo que ya tenemos la solución a ese problema, que es precisamente la reforma judicial que se hizo hace 2 años y que no termina de aplicar, que entre varias cosas que tiene, incluye tener una fiscalía de la nación, ya no una procuraduría dependiente del Ejecutivo, sino una fiscalía independiente y autónoma que pueda trabajar de una manera más eficiente. Eso no va a cambiar todo. Necesitamos tener gente calificada, gente que tenga una trayectoria diferente a la que han tenido quienes se dedican a la procuración de justicia en México, que aprendieron bajo el régimen autoritario y sabían hacer las cosas pues con esos métodos, torturan, golpean, en muchos casos siembran pruebas y demás, todo eso está claro. Sin embargo, todo eso no altera, creo yo, los resultados a los que había llegado la investigación en el caso de Iguala. Hoy leía yo a José Elías Romero Apis un texto muy largo en el Excelsior, en donde él, que es un abogado bastante calificado, pues analiza toda esta circunstancia y va diciendo en qué cosas él cree que hay cosas por corregir y en donde lo que realmente está ocurriendo, que es lo que yo creo que es más importante, es una discusión mediática. Es decir, lo que estamos haciendo es viendo de un lado a la PGR y de otro lado a los expertos independientes, peleándose en los medios a ver quién convence más a los mexicanos. Bueno, pues eso tampoco va a llevar a la justicia nunca, ese no es el camino. Perdón, Mario, pero yo creo que aquí insistiría en esto, perdón. Hay 2 tesis fundamentales y sería una: esto es producto de la alianza entre el crimen organizado y un gobierno local perredista vinculado con distintas fuerzas, con Nueva Izquierda, con López Obrador en su momento, que no digo que que ellos son los responsables de la masacre, ni que lo ordenaron, sería perverso, sería absurdo decirlo, pero que son los corresponsables de este modelo de degradación, que al gobierno federal se le puede acusar de omisión, de decir no intervinieron a tiempo, tenían la información de que ahí había crimen organizado como hay en muchas partes del país. Y creo, perdón, que hasta allí la acusación es totalmente válida, pero irnos al tema de crimen de Estado, comparando esto con 2 de octubre, Tlatelolco, 10 de junio del 71, uno, me parece una aberración histórica. 2, no tienes ninguna prueba, no la tienes de que esto haya existido. En medio todo el tema, insisto, del desaseo y de esta discusión entre PGR y el grupo, creo que es derivado también de que esto se convierte en un tema de orden político, de quién gana la discusión y de una enorme torpeza gubernamental pues en donde el manejo. Entregues lo que entregues y demuestres lo que demuestres, aquí no hay nada. Y de estos señores que se quieren quedar todo el tiempo cobrando y cobrando mucho dinero. Y además no importa quién lo entregue. Ya nadie le creemos a nadie. Cada quien trae su bando. Claro, es el que es la Procuraduría, no importa quién haga el estudio, la verdad es que ya no le creemos a nadie, simplemente porque nadie ha aportado las pruebas necesarias y suficientes, y ante esta falta de institucionalidad, pues literalmente pudo haber pasado lo que sea. Sí. Y ese es un problema muy serio. Pero a ver, aquí no, aquí hay un problema. Tú no tuviste soldados, no hay ningún ejemplo de soldados que fueron a matar a estudiantes, ni de policías federales que fueron a hacerlo, ni de una colaboración de sectores de inteligencia del Estado para asesinarlos. La vuelta y el salto, ahora sí que como de clavadista, de pasar de que no tienes pruebas a que es un crimen de Estado, es lo que es verdaderamente aberrante. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, el daño está hecho, eso me queda claro. Y a nivel internacional, bueno, no solamente el artículo del New York Times, sino el que salió en El País, las declaraciones del propio gobierno de los Estados Unidos de manera oficial de que México se niega a aceptar la verdad, ya son cosas, palabras realmente que van más allá y que también se prenden de algo que es totalmente intangible y probablemente hasta falaz. En ese contexto, pues el daño está hecho y no hay manera de repararlo hacia atrás, ni siquiera diciendo vamos a volver a hacer la investigación o sí tenemos la culpa.
no hay para dónde hacerse en este caso. Creo que lo que es muy importante entender en este momento es cómo ha ido cambiando México, ha cambiado el mundo, de las masacres a las que tú te refieres en 68 y 71, en donde el Estado era un Estado autoritario que efectivamente abusaba de las personas, a una circunstancia como la que estamos hoy, donde el Estado mexicano es un Estado muy débil, que no puede imponer el Estado de Derecho en México, aunque quisiera. Y este es el problema de hoy. Esto no significa que la Procuraduría haya hecho bien las cosas. Lo que significa es que el problema es distinto. El Estado en México falla por omisión, como tú decías, por debilidad, y no por exceso, no por fuerza. Muchos activistas de derechos humanos se quedaron con la idea de los años 60 y 70. De hecho, buena parte de los que participan del lado de los padres de familia, pues son militantes de grupos incluso subversivos que siguen pensando como cuando se fundaron en 71 y en consecuencia siguen insistiendo en que fue el Estado. Creo que nosotros deberíamos verlo de una manera un poquito más inteligente, creo yo. Dada la que tenemos enfrente, nuestro problema es un Estado extremadamente débil, en donde el crimen organizado controla zonas enteras, tú decías no solamente en Guerrero, ¿no? En Michoacán, en Tamaulipas, Veracruz. en partes de Veracruz y Estado de México, y ahí es donde pues tenemos que empezar a resolver las cosas. Entonces, indudablemente el trabajo que ha hecho la Procuraduría no está muy bien hecho, en muchos casos incluso puede estar mal, y eso lo tendrá que decidir un juez y no nosotros en televisión, ni el GIEI, ni nadie más. Pero lo que sí podemos nosotros exigir desde ahorita es que pensemos en serio cómo resolver el problema del Estado. Y ese problema se resuelve con leyes mejores como la Fiscalía Independiente, como el sistema anticorrupción, pero también con más recursos. Necesitamos darle más recursos a este sistema si queremos que funcione. Eso, por supuesto, pero también con la voluntad de hacerlo, Macario, porque jugar otra vez a las apariencias y a ver que creo que lo hago y no lo hago, es algo que no está presente. Y finalmente creo que el otro tema que dentro de este contexto es importante, es dejar de establecer dentro del marco de derechos humanos de estas asociaciones agendas de orden político. O sea, organizaciones de derechos humanos que asuman claramente de lo que se trata en medio de toda la presión política es de tratar de ser lo más objetivo posible y no convertirse en asociaciones que tengan banderas defendiendo a unos frente a otros. Si hay violación de derechos humanos por parte incluso de grupos ligados a movimientos de izquierda, subversivos o llámenle como quieran, revolucionarios, pero que están violando derechos humanos, también tienen que ser sancionados. En eso sería bueno que sí se regresaran a los 70, cuando efectivamente los activistas de derechos humanos eran bastante más objetivos. Creo que desde los años 90, pues la izquierda, que perdió el sueño del comunismo, se empezó a meter en muchos temas y los encuentra uno ahora en derechos humanos, en cuestiones ambientales y demás, y bueno, pues ahí es donde todo se complica. Con niveles de imparcialidad bastante bajos, creo yo. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con la aprobación de la nueva ley de entidades estatales o de control financiero de las mismas, en donde pues todavía hay mucho que discutir. Esto es Dinero y Poder. El día de ayer, el presidente de la República promulgó la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios. Su objetivo es establecer la certidumbre, transparencia y límites objetivos al exceso de endeudamiento de estados y municipios, reducir el costo del financiamiento de los gobiernos locales y hacerlos responsables para que tengan acceso a crédito barato y moderar su endeudamiento. Yo diría, pues ayer el presidente de la República lo que hizo fue festejar que les amarran las manos a los gobernadores para que dejen de robarse el dinero, así de sencillo. Gobernadores, presidentes municipales. Y hay que recordar que finalmente, y ya que hablábamos del modelo de transición democrático mexicano, hay que recordar que de la época en donde el único que tenía capacidad de mover presupuestos y adueñarse del dinero fue el presidente de la República, de repente con el modelo de pérdida hay que quitarle ese poder pues casi omnipotente del presidente de la República y en lugar de encontrar un nuevo reacomodo, lo que hicimos desde el 1997 y en adelante, es trasladárselo a los gobernadores que saquearon este país 1, 2, 3, 10 o 30 veces. Les entregaron el dinero, en serio, no es... les entregaron los excedentes petroleros de precios de petróleo a $150 el barril, se los dieron
en sus manos, hicieron lo que quisieron. Unos hasta casi terminaban comprando España, la volvían a volver ahora al revés, ¿no? Era como que la reconquista, pero de España, y la convertían en parte integral de México. Una cosa, como diría Macario, verdaderamente espantosa frente al gasto que hicieron, el endeudamiento de algunos estados, algo que uno nunca hubiese podido ver, en medio además de una verdadera, o sea, si tú ves los índices de crecimiento económico de todos estos años con estos presupuestos que se tenían en los sexenios Fox Calderón, además gobiernos panistas, o sea, gobiernos de la oposición que no pudieron hacer, de la oposición priista me refiero, que no pudieron hacer nada más que, de acuerdo a las nuevas leyes de coordinación fiscal, entregarles a manos llenas dinero. Hoy se trata de cerrarles Sí, no, la verdad, a ver, no todos los estados tienen el mismo nivel de endeudamiento. Hay 6, 7 estados. Como diría ahí un clásico, hay diferencia entre ladrones y rateros. ¿No? Por ahí a ver, más o menos. No, hay estados que sí la tienen muy complicada, no solamente por la deuda como porcentaje del producto de cada uno de los estados, sino lo más relevante de todos, la deuda y el servicio que tienen que hacer de ella como porcentaje de los ingresos que reciben. Literalmente hay estados que rebasan en 110% sus participaciones nada más con el pago de la deuda y la tienen por un periodo de 20 años. Lo que es una verdadera... ¿Y en qué se lo locura. gastaron en No, esto? pues en nada. O sea, que sea tangible, que sea infraestructura, que sea desarrollo, la verdad, no. Ahora, si tú lo ves, el global de la deuda estatal como porcentaje del Producto Interno Bruto del país, no tenemos los problemas que tienen Brasil ni Argentina. Y yo creo que estamos perfectamente a tiempo de ponerle precisamente un tope. Es decir, no te puedes pasar, eres corresponsable y tienes que aprender a pagar. Y eso es fundamental para que también los agentes financieros que les prestaron a manos llenas, o sea, la deuda ¿con quién la tienen los estados? No la tienen con el gobierno federal. El gobierno federal es el pagador de última instancia. La tienen con bancos. Es corresponsable también el banco Pues que sí, dice... pero tú imagínate que tú llegas con un banco y le dices, aquí tengo están mis participaciones, a mis 220 participaciones años. por cuántos miles de millones de pesos, pues te presto lo que quieras, ¿no? Pues sí. A ver, ya estamos mezclando todo. Una primera cosa ocurre a partir de 97, como decimos, el presidente pierde el poder, los gobernadores lo agarran luego, y a partir de 98, para sacar todos los presupuestos federales, se necesitaba la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados ya no la controlaba el presidente, la controlaban los gobernadores. Entonces, ¿qué hicieron los gobernadores? Año tras año, ir aumentando la cantidad de dinero que se les daba. Hoy, de cada peso que gasta el gobierno mexicano, 45 centavos los gastan gobernadores y presidentes municipales, 35 centavos se van a empresas como Pemex, Comisión Seguro y el ISSSTE, y solo 20 centavos los gasta el gobierno federal. Entonces, cuando nos quejamos del exceso de gasto, pues el exceso de gasto está en gobernadores y presidentes municipales, en cosas que quién sabe qué son. Pero no les alcanzó, Efra. Eso es lo más impresionante. Es decir, se gastaron todos los excedentes petroleros que mencionabas y además se endeudaron. Es decir, lo que hace esta ley es, pues ya nada más gástate lo de los excedentes, pero no te endeudes. Es decir, la ley resuelve el último cachito y qué bueno que lo resuelve, pero nos falta resolver la otra parte. Y para eso es para lo que está el sistema anticorrupción. Es decir, que no es únicamente una ley sobre que demuestre que son fondos públicos y en qué se lo gastan. Es decir, es que en este momento, aunque sean fondos públicos, no son auditables por la Auditoría Superior de la Federación, todos los que se le envían, solo la mitad. Claro, la otra mitad es por la propia auditoría de los cuales ellos son dueños. La ley del sistema anticorrupción incrementa todos los flujos que van de la federación a los estados, todos son auditables. Entonces, con eso vamos a vigilar que no se gasten el dinero que ya están recibiendo. Y con esta ley vamos a impedir que se endeuden. Cuando tengas las dos, efectivamente los gobernadores van a estar controlados y yo creo que va a haber mucha gente que ya no va a querer ser gobernador. Ahorita todo el mundo quiere, pero ya sí, ya pues no es negocio, no es negocio. Ahora, sí está en perfecto tiempo de que esto no se vuelva un problema explosivo. Vuelvo a citar el caso de Brasil. Hoy es explosivo y simplemente no tienen ya manera de controlar porque además tienen programas paripasu. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el gobierno estatal se puede gastar el dinero sin autorización del gobierno federal, pero además el gobierno federal tiene la obligación de darle un peso por cada peso que gastaron. Es explosivo y ahí sí tienen que cambiar su ley de manera muy evidente. Aquí por lo menos del ingreso que recibe el gobierno federal, por ley tiene que darles esos 45 centavos.
pero no está obligado a darle, además de los 45 centavos, otros 45 centavos. Está controlado en el mediano y largo plazo. Ahora, es increíble que sigamos deteniendo esta parte de ley anticorrupción, ya no solamente por el gobierno federal, es evidente que la mayor parte de la corrupción está o en empresas o en estados. Y ahí simplemente no hemos querido dar un paso hacia adelante. Y es que la clase política está interesada, por un lado, de sí entrarle al tema de modelo anticorrupción, pero por un lado tiene un enorme miedo, más que nada, de la vuelta al pasado. Es decir, espérame, es que si yo en este momento permito que se audite para atrás, ¿sí? No, los agarran a todos. A ver quién cierra la puerta, ¿o sí? A ver quién es el que apaga la luz y dice, pues ahora sí que nos metemos a todos, a ver quién tiene la capacidad de cerrar y decir yo soy inocente. Y ahí el tema de las venganzas políticas, de las noches de los cuchillos largos, se vuelve fundamental. El otro es el tema de hasta dónde llegas en el nivel de alcance de una ley de esta naturaleza, porque aquellos que quieren, escúchame, aquellos que quieren, que es interesante, aquellos que quieren vetarla dicen, bueno, es que si todo el que recibe dinero público tiene que ser auditado, tiene que presentar su famosa ley 3 de 3, ¿sí? Se vuelve imposible operar, porque digamos, nosotros trabajamos aquí en Canal 11, en la medida en que existe un pago de una o de otra manera, todo lo que hacemos nosotros como privados tendría que ser auditado. ¿Ah, sí? Cualquier empresa de televisión, cualquiera que trabaje en una empresa de televisión, tendría que ser no auditado, sino transparentado. Y esto se vuelve a todo mundo, porque finalmente cualquiera que tenga cualquier tipo pequeño de lazo, ya no de la empresa, sino incluso del trabajador, terminaría todo el mundo presentando y uno diría, bueno, pues que lo hagan público. Se convierte en un arma política en un momento determinado para distintos grupos y para distintos sectores. Y yo por eso me he opuesto tanto al tema de 3 de 3, creo que esa es una pésima idea. No debía haberse promovido la firma de esta iniciativa que apoyamos 600,000 mexicanos como 3 de 3, porque no tiene nada que ver con 3 de 3. La cosa por la que firmamos era una iniciativa que define los delitos de los servidores públicos y eso es lo que todos queríamos es una hacer ley, y ya lo hicimos. Ahora, la cuestión esta de presentar declaraciones no tiene utilidad alguna. Es decir, transparencia y honestidad no van de la mano por más ganas que uno tenga. Pongo un ejemplo que es en este momento discutido en muchas partes. El señor candidato en Veracruz de PAN-PRD, el señor Miguel Ángel Yunes, entregó sus 3 declaraciones. Sí. Y ahora se le está acusando de que tiene mucho más dinero del que declaró. Sí. Y él dice, pues ese dinero no es mío, es de mis hijos, de mis hermanos, de mis parientes, pero no es mío. Bueno, pues el asunto aquí no nos sirvió para nada. Es decir, los que saben de esto, los que tienen años de vivir del presupuesto, saben perfectamente cómo esconder sus bienes. Los que no lo hacemos, no sabemos hacer eso. Y entonces a quien van a acabar agarrando va a ser a personas que tienen ingresos muy bajos en el gobierno o a los tarugos que andamos trabajando de proveedores del gobierno ocasionalmente. Es decir, eso no tiene sentido. Entonces, creo que el sistema anticorrupción es mucho más que eso, no tiene que ver con las declaraciones y es donde tenemos que concentrarnos. ¿Cómo establecemos mecanismos que nos permitan auditar las cuentas de los gobernadores y una vez auditados, hacer casos suficientemente sólidos para presentar en tribunales de cuenta pública? Todo eso lo hace el sistema y eso es lo que tenemos que hacer, no andarnos fijando en esto de las declaraciones que no. Y es una lástima que por el pretexto de 3 de 3 no se apruebe una ley integral. Exacto. Es verdaderamente una tristeza para este país. No hay peor cáncer en este momento desde el punto de vista interno de la economía mexicana y de la visión que se tiene de México hoy que la corrupción como el fenómeno que nos detiene permanentemente como un grillete y no nos deja avanzar en todo lo que sí ya está en este país. Y en todo caso, la posibilidad de llegar a privados que estén coludidos con el gobierno federal, tú lo haces a través precisamente del control del gasto de gobierno federal. Un ejemplo concreto y claro, Brasil. En Brasil lo que están haciendo son jueces que sí tienen autoridad para investigar, que son independientes del Ejecutivo, se pusieron a seguir casos de lavado de dinero y ya metieron a la cárcel a uno de los empresarios más grandes de Pero a través de Petrobras. Brasil. Sí, lo que sea, pero lo encontraron. Es decir, cuando tú investigas puedes encontrar esos pagos que se dan por fuera, no es tan difícil. Y eso no se hace con declaraciones, se hace con procesos jurídicos bien armados, con fiscales independientes en tribunales independientes. Eso es lo que hay que
construir. Y hay que seguir el dinero el dinero público. En el momento en que tú sigues Sí, el dinero lo vas a público agarrar. mal utilizado, ahí es donde finalmente pescas al privado también, que está metido en eso, y no, como dices tú, a través de irte sobre una masa de privados que recibió algún dinero para convertir esto en una verdadera... Al contrario, creo que es el modelo para anular cualquier tipo de posibilidad de pescar finalmente a aquellos que saben hacer el negocio. Bueno, vámonos a una pausa. De regreso, las elecciones en Estados Unidos. El asunto se complica, el señor Trump arrasa, se ve prácticamente ya pues sin posibilidad de ser derrotado, también dentro del Partido Republicano al menos, y la señora Clinton también en el mismo camino. Esto es Dinero y Poder. En Estados Unidos, el aspirante republicano a la Casa Blanca, el señor Donald Trump, ganó las elecciones primarias del quinto supermartes en Connecticut, Delaware, Maryland, Pensilvania y Rhode Island. Con este triunfo, Trump suma ya 945 delegados de los 1.237 necesarios para la nominación republicana, seguido de Ted Cruz con 563, John Kasich con 152. Del lado demócrata, Hillary Clinton ganó Delaware, Connecticut, Maryland y Pensilvania. Bernie Sanders se quedó con Rhode Island. Clinton ha conseguido hasta el momento 2.026 delegados de los 2.383 que se requieren para la nominación, dejando atrás a Sanders, que tiene 1.291. Bueno, vámonos al lado demócrata primero, en donde Bernie Sanders lo que está haciendo ahora es tratar de decir, ya perdí, ya la perdí, lo que quiero es seguir adelante, más que nada para incorporar en la convención parte de mi plataforma. 1.200 delegados no son no poquitos, no es de gratis, y despreciable. los que pueda conseguir todavía aquí en adelante. Yo creo que ahí el problema no es tan sencillo, no es nada más un sí, porque parte de lo que está planteando, pues disfrazarlo por parte de Hillary Clinton es difícil, incorporarlo abiertamente es mucho más complicado, porque su modelo de combate a Wall Street es algo que pues sí es muy atractivo para jóvenes, sí es anti-establishment, como es parte de la tendencia, pero esto, hay que recordar que estas son elecciones primarias del grupo de militantes, digamos, y que así como en las encuestas nacionales, Hillary Clinton tiene una ventaja abrumadora frente a Trump, lo cierto es que este tipo de planteamientos como los que hace Sanders terminan por, pues, asustar a una buena parte de la población, en donde lo que Hillary necesita es correrse hacia el centro un poco más para pues hacer a un lado a un verdaderamente loco como es Trump, en donde en la última, y ahorita hablamos por supuesto de esta elección, en su discurso de triunfo de este supermartes, la última participación creo que fue la detonante, la que lo hizo a él pedazos. Y nadie le había dicho nada, todas eran preguntas, porque además recibió preguntas y habló y otra vez, y Ted Cruz, y él es el bueno, etcétera. Y de repente, de la nada, como le sucede a esta gente que dice lo primero que le viene a la cabeza, la primera tontería que le aparece, dice, Hillary Clinton tiene esa cantidad de votos porque es mujer. Si fuese hombre, solo llegaría al 5% de la votación. Y la esposa del gobernador de New Jersey, Chris Christie, que estaba atrás, puso una cara como diciendo, ay, no digo la expresión. Ay, me voy a abstener de votar a partir de ese momento. Como diciendo, ¿qué le pasa? Y ahí sí es otra vez ese tipo de expresiones. Cuando terminó eso, los analistas de CNN dijeron, bueno, se la acabó. O sea, tú no puedes salir diciendo ese tipo de tonterías porque estás acabado. No, es terrible. Ahora, ¿cuál es el reto? Hablemos de los demócratas. Yo creo que es encontrar una figura ya en el binomio presidente-vicepresidente joven, relativamente de izquierda, que sea capaz de atraer a esa cantidad de población en Estados Unidos, llamémosle anti-establishment, pero que Bernie Sanders lo ha podido, digamos, acumular dentro de los demócratas, que son precisamente los que votan. Pero que no sea muy visible. No, que no sea muy visible. No, la verdad es que hay candidatos importantes que tienen esa característica dentro de los demócratas, y yo creo que podría ser, sí, dejar que Hillary se corra más hacia el centro, pero sí meter una figura que pueda capturar esa cantidad de votos, que no son triviales, especialmente en las costas. Todo lo que es la votación de jóvenes en la zona de California, Washington, Oregon, y también en la parte de Nueva York, Virginia, etcétera, es muy importante en términos electorales, y no debe descuidar
por este afán de recorrerse hacia el centro de Hillary, que es muy importante, dejándolos a un lado porque les puede resultar contraproducente. Yo me voy mejor a los republicanos, está más divertido. Ahorita mencionabas cuántos delegados tiene cada uno. Hasta este momento Marco Rubio sigue teniendo más delegados que John Casey, Sí, aunque claro, ya se salió, 166. Bueno, no se salió, él suspendió. Sí, sí, sí. Ahí están Sí, los delegados. vamos, y A ganó ver, ¿qué? más estados que los que ganó Casey, así que Así podría todavía medio pelearse en la convención. Ojalá Pero no, para pero- eso necesitarían que Trump llegara muy corto de los No, 1200, está ya muy no cerca. fue así. Todo parece indicar que ocurrió un fenómeno bien interesante. Él gana Nueva York, algo que era esperable, sobre todo porque en ese estado hay pocos republicanos y los pocos que hay están bastante orates, todos votaron por él. Y esto cambia la dinámica de la gente. Y la respuesta del señor Cruz es asociarse con Kasich, lo cual es muy mala idea. Y esto, en lugar de ayudarle, le perjudica porque la gente simplemente dejó de ir a votar. Es decir, cuando ve uno el resultado de los 5 estados que comentabas ahorita, en los 5, Trump logró más de 50%, algunos más de 60% de los votos. Eso no había pasado. Es decir, el primer estado en donde él ganó más de 50% fue Nueva York y debía ser el único. ¿Por qué ganó ahora más? Porque la gente se fue. Cuando uno ve cuántos votaron, el porcentaje de registrados que votó, por ejemplo, en Maryland, Bajísimo. fue 8%. Entonces la gente se fue, dejó solito al señor Cruz y el señor Cruz ahora se le ocurre nombrar a su potencial vicepresidente, la señora Carly Fiorina, que honestamente es muy mala idea. La señora fue muy mala directora de HP y bueno, pues no fue buena candidata. Entonces, pues todo parece indicar que el señor Trump ahí la lleva. Salvo que ocurra algo muy especial, él va a ser el candidato. Con él como candidato, todas las encuestas dicen que Hillary Clinton ganaría de calle, pero siempre está el riesgo. Sí, yo Siempre, hubiera así es. preferido que no llegara para no tener ese riesgo, pero si llega, pues todos vamos a tener que ir a apoyar a Hillary. Todos vamos. No, tú no votas, pero bueno. Seamos o no yo- seamos sí, demócratas, no seamos importa, o no hay seamos que ir a votar. estadounidenses. Pero viene el problema también internamente de lo que pasa en el establishment republicano, el gran terror que tienen de que si ya no lo pueden parar porque llegue a 1.237 o más delegados, y ahí sí ya no lo pueden No parar, puede hacer nada. ya no pueden hacer nada, por más que le muevan a la convención y hagan lo que hagan, entonces aparece, que era lo que hoy decían, la posibilidad de ya perdimos el Ejecutivo, lo vamos a perder porque nadie va a votar, ni siquiera muchos republicanos van a votar, van a tener que o no ir a votar, o votar por Clinton, que no lo van a hacer, pero entonces aparecer o poner a Ted Cruz de candidato independiente. ¿Para qué? Es una hipótesis. Va a diluir. Uno, para diluir voto, y dos, para hacerlo el candidato de los representantes populares. O sea, ganar las cámaras con una figura como Cruz, para que no se les venga abajo Sí, porque si la no votación pueden en el perder Senado y en la y Cámara de representantes. Representantes. Y nunca esa ha sería pasado, un poco la... Eso nunca ha eso pasado. no puede pasar. Mira, no está lejana la posibilidad. La verdad es que ha sido tal el resquebrajamiento del Partido Republicano que tienen que encontrar este tipo de estrategias, ahora sí, para no desaparecer. Pero el golpazo ha sido terrible, la división que ha ocasionado Trump al interior es brutal. Y lo que más les debe de estar preocupando es que no puedan encontrar un candidato entre todos los republicanos decente. No lo encontraron hace 6 meses, no ha podido figurar ninguno de ellos y deben de estar muy preocupados hacia adelante. ¿Quiénes son? Ahora sí que como las fuerzas básicas de un equipo de fútbol, quien los pueda representar hacia adelante un poquito. Ahora, perdón, Macaron, nada más, a partir de esta realidad, lo que es cierto es que hay un voto, una percepción anti-establishment, anti-institucional en los Estados Está Unidos, clarísimo, que sí. está ahí presente, que es el factor, ese es el temor que dices, es que sí, todas las encuestas lo dan de ganadora a Hillary Clinton, pero ahí está el voto anti-establishment, que es el que tiene Trump. Y no sabes qué va a pasar, siempre hay riesgo y Así uno es. preferiría que no existiera el riesgo. Corrijo lo que dije hace un momento, estoy equivocado. Obama sí alcanzó a ganar las 2 cámaras, Así es. no con lo suficiente para poder controlar el Senado, porque no En la tuvo primera, 60 ¿no? en la primera elección, Sí. la segunda fue una tragedia. Y evidentemente antes de la Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra, el señor Roosevelt sí ganó las 2 cámaras, nada más
para corregir este error. Efectivamente, el problema para el Partido Republicano es no pasar a la historia en esta elección. Esa es la parte más seria. ¿Cómo hacerlo? Pues manteniendo los votos en los representantes y en el Senado, y a lo mejor, como tú dices, sacando a este tercer candidato. Es una medida muy extraña, pero de cualquier manera ya perdieron. Es decir, la parte que debe quedar clara es en este momento el Partido Republicano ya perdió. Porque además, perdón, puede Macario, perder perdiendo, puede perder ganando con Trump, que sería una cosa espantosa. Porque además Trump dice abiertamente, ya le gané al partido. Lo ha dicho abiertamente. Lo O sea, dijo desde no soy el representante del partido, le gané al partido. En el 98 dio una entrevista muy específica a People's Magazine, en donde decía clarísimamente y textualmente, si algún día me llego a postular, sería por el Partido Republicano, porque los puedo engañar muy fácilmente. Y tenía razón. Y claro, tenía razón. Ahora, Pues esta frase que dijo al terminar su discurso, esto de si fuera hombre Hillary Clinton, que es una pésima idea, puede convertirse en la chachalaca de Trump, ¿no? Que fue el gran error de López Obrador, un momento en el cual están tan confiados que dejan de pensar y dicen este tipo de cosas. Si lo saben aprovechar los otros, pues podrían acabar Pero con mira, ha comenzado incluso la propia Hillary Clinton a decir en la propaganda que he visto, diciéndole, él ha dicho que quiere cambiar o que va a ser presidenciable. Recuerden todo lo que ha dicho. Y si tú le juntas con todas las otras, se vuelve una campaña puedes presidencial. llenar horas enteras de Donde televisión. podría estar Pero verdaderamente. ojalá y no sea candidato, ¿no? Esperemos que no, así sea. Enrique Savera Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. También estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.